Saludos a todos, estamos en camino a la Torre del Agua, una temperatura cercana a 0 grados, este monumento que es el característico de Vukovar y que representa la unión y cohesión y resistencia del pueblo croata en la guerra contra Yugoslavia, contra el ejército yugoslavo y los serbios. Es una torre que vamos a subir, les voy a mostrar qué hay allí. Fue construida entre los años de 1963 y 1968 y en el año 91 sufrió el asedio, como todo en esta ciudad, y resistió más de 900 impactos por día. Inicialmente la Torre del Agua tenía una función y era para contener agua en tiempos difíciles, guardar agua de 2.200 metros cúbicos, pero este monumento no sabía la función que iba a tener en la parte de resistencia de 1.800 valientes croatas, entre militares y voluntarios, que resistieron por bastantes semanas, cerca de 3 meses, 85 días si no estoy mal, del asedio de las tropas yugoslavas y serbios, que eran 36.000. Desde aquí se libró una de las batallas más complicadas. Los croatas perdieron la guerra, pero les levantó el ánimo. Esta torre se ha restablecido con algunas donaciones y si ven ustedes al fondo, pues hay algunos agujeros, impactos de bala. Se puede subir al exterior, vamos a subir. Parece que se puede subir por escaleras y ascensores. Vamos a hacer la prueba y les voy a mostrar. Esto es importantísimo en la historia de Croacia y es un símbolo de unidad del país. Quiero que lo vean conmigo. Acompáñenme. Vamos a subir por las escaleras, es más barato, 55 cunas, a subir por el elevador. Aquí están enumeradas las escaleras, dicen que 10 minutos subiendo por escaleras, no tiene ningún problema, son escaleras suaves. La subida por escaleras es una actividad interesante. En total son 198 escalones en los que se puede hacer paradas e ir contemplando algunos rincones de la ciudad mientras se sube. Una vez arriba nos encontramos con un panorama difícil de imaginar desde el exterior y es una amplia sala acristalada con varias pantallas informativas para los visitantes en los que se da a conocer la historia de este símbolo de Vukovar. Mientras se camina, el lugar está ambientado con una suave música que invita a la reflexión y a ver este nuevo ambiente que permite apreciar en los exteriores los huecos, productos de los daños hechos con mortero, bomba y otra munición de gran tamaño sobre la Torre del Agua. La idea del lugar, desde lo que he entendido, es dejar la infraestructura original con los impactos y al tiempo en su interior tener un espacio de seguridad para apreciar esta historia. Es justo tomarse una pausa, mirar las pantallas y conocer un poco de este conflicto que hasta hace poco era el más reciente en Europa. Si caminamos por las rampas, nos vamos al techo y cerca de él se aprecian algunos boquetes, hierros forjados, pero que con el contraste del lugar restaurado es una sensación rara de destrucción con modernidad. Vamos a salir para ver la parte externa de la Torre del Agua en Vukovar.
Una vez se llega a la Torre del Agua se tiene este panorama. Hay una red que protege todo el lugar. Incluso descubres cosas que no las ves a nivel de tierra. Al fondo se ve un gran cementerio. No lo vimos en el recorrido. Se ve una cruz en un parque. Voy caminando. Les voy a mostrar esto a 360 grados de cómo ha cambiado la ciudad. Nos está tocando el premio de un atardecer muy bonito. Todo esto es Vukovar. Se ve el surgimiento, el crecimiento de la ciudad. Si seguimos por esta ruta que se ve allá al fondo, llegaríamos al memorial. Hay una música instrumental, tranquila. Y Vukovar era muy grande, o sea, es muy grande. Pero yo tengo una estimación de 35.000 personas, pero dicen que viven 27.000. Bueno, y aquí esto es una zona ribereña de Vukovar. Y lo que ven ustedes ahí es el límite natural del Danubio. Y la otra zona que está prácticamente despoblada y que se ven algunos botecitos, eso ya pertenece a Serbia. Incluso aquí las personas cuando pues hablan contigo, pues dicen qué es lo que te gusta del país, siéntete libre, y se respira libertad, tolerancia. Yo he visto mucho cuando hablo con ellos que no tienen rencor por el pasado, o sea, perdonan, pero no olvidan. Todo lo que ven al frente es territorio serbio. El Danubio, conocido porque atraviesa varias capitales europeas, pasa por algunas ciudades muy importantes como Budapest. La ciudad en realidad ha cambiado una barbaridad, ha tenido muchos fondos europeos y un detalle que estoy viendo aquí, y esto debe ser la lista de los nombres de las personas que creo que colaboraron con el restablecimiento de la torre, porque hubo una colecta muy grande y veo muchos croatas australianos. Hay que ver que este país se ha hecho también de grandes migraciones a Canadá, Australia, y bueno, aquí dejamos la parte de Serbia, del Danubio, y entramos a la parte central de la ciudad. Hay que decir que la torre está en la zona este. Hay que subir una pequeña cuesta que no es común aquí en esta zona de Croacia, que es muy plano esto, es demasiado plano, pero pues tiene un mirador bastante interesante. Vamos a subir a rendir respeto por la bandera y por ver el sitio sin ninguna rejilla como tal. La historia de esas huellas al lado del mástil de la bandera recuerda a dos héroes, dos soldados, de nombre Iván Ivánica y Hrvoje de Salto. Su mérito es bastante significativo, ya que fue mantener en pie la bandera de Croacia sobre la Torre de Agua durante los días que Vukovar resistió la ocupación del Ejército Popular de Yugoslavia y milicias serbias. Era muy difícil mantener la bandera, ya que cada día caían muchos proyectiles sobre el lugar. Vukovar finalmente cayó el 18 de noviembre de 1991 y se recuerda este bonito acto patriótico de los militares. La historia de ambos militares se cuenta en el asta de la bandera, ya que Iván al parecer fue asesinado y sus restos se encontraron en el año 2005, mientras que su amigo Hrvoje, con la caída de la ciudad, al parecer sufrió torturas, pero vivió el final de la guerra. Por desgracia, murió años después sin poder ver terminada la restauración de la torre.
con esta bandera bonita que me ha dado tranquilidad, me ha acogido en este tiempo, despido este capítulo del mirador de la Torre del Agua en Vukovar, Croacia, con un atardecer muy bonito. Saludos a todos desde Estado Natural Viajero y mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez.